Buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro con Justiniano.com, Actualidad y Justicia. Hoy vamos a tratar negocios en Internet, un tema de muchísima actualidad. Para esto nos van a acompañar el doctor Horacio Granero, es abogado, especialista en Derecho Informático y profesor universitario. También nos va a acompañar el doctor Ramón Jerónimo Brena, abogado, especialista en Derecho Informático, profesor universitario. Y el doctor Heriberto Simón Oxman, abogado, especialista en Derecho Informático y profesor universitario. Nos presentamos y nos encontramos con los doctores. Gracias. Aquí estamos para tratar este tema que realmente es de muchísima actualidad, negocios en Internet. El doctor Oxman ha escrito un libro que se llama precisamente Negocios en Internet. Le vamos a preguntar cuál es la importancia económica de Internet en el mundo actual, doctor. Bueno, hoy es muy difícil realizar estimaciones y cálculos porque es la revolución que ha provocado Internet en la vida de la humanidad es de tal magnitud que es muy difícil incluso para los propios gobiernos calcular qué operaciones están vinculadas o relacionadas con este fenómeno que se llama Internet. Internet es una red electrónica que comunica a los servidores y computadoras de todos los usuarios. Y además... hablando de todos los usuarios, ¿se estima cuántas personas usan Internet hoy día? Hay una cifra que yo la rescaté en los Estados Unidos, que dicen que ya aproximadamente están conectados diariamente, semanalmente o mensualmente más de 1.000 millones de personas. Es decir que se habla entre 1.000 y 1.200 millones de personas. Mucho. Por ejemplo, los buscadores importantes, los más importantes del mundo, se hablan que tienen visitas que llegan a los 200 millones de visitantes diarios. Por supuesto que en todo esto no hay una base científica, es decir, es muy difícil de corroborar. Pero lo que sí es algo que está en la realidad de la gente común, y es que prácticamente hoy por hoy no hay emprendimiento comercial, educativo, de servicios, de transportes, de la producción y del entretenimiento que pueda prescindir de Internet. ¿Qué negocios se pueden realizar mediante Internet? Yo diría, ¿qué negocio no se puede realizar? Es más corto y más fácil, ¿verdad? Claro, yo diría, ¿qué negocio no se puede realizar? A mí me cuesta trabajo y creo que no puedo encontrar un negocio que no se pueda realizar a través de Internet. Porque Internet es una herramienta. Internet es como un cuchillo. Sirve para pelar una papa, sirve para operar a una persona. Tiene infinidad de usos, tantos usos como la creatividad de los individuos. Ok. Doctor Brena, ¿qué actividades han sido más impactadas por Internet? Toda la actividad humana. Internet es, como dice un amigo mío, que es filólogo, una palabra de las que tienen magia. ¿Sí? Porque nadie tiene un concepto estricto de lo que ella denomina. Todos tenemos algún concepto cercano a lo que ella denomina, pero basta pronunciarla que parece que se abrirá. Es como algo muy virtual todavía, ¿no? En realidad es muchas cosas al mismo tiempo, Internet. Es un gran medio de comunicación masiva, indudablemente, pero es mucho más también que eso. Tiene una historia, evidentemente, que nos lleva a los negocios, pero nació como una arma bélica, ¿sí? Un desarrollo bélico de la defensa americana en la guerra, y luego se transportó, como tantos otros desarrollos militares, a la sociedad civil, se le buscó una utilización. Y en la sociedad civil sirvió de un gran medio de
de comunicación, primero científico-tecnológico, para el ambiente académico, los científicos que colaboraban a través de este medio de una manera amplia, desinteresada, e intercambiaban sus ideas. Hasta que alguien pensó, qué buena herramienta para hacer negocios. Y ahí aparecieron todos los negocios posibles. ¿Y en qué consiste este comercio electrónico, este negocio? Cuéntenos. Bueno, primero que nada hay una cantidad de negocios de base que probablemente pasen desapercibidos para la gente, que son todos aquellos que se entrelazan a través de los propios proveedores, los que han instrumentado la red de redes, como se la llama, a Internet. Es decir, aquellos que proveen las conexiones entre este conjunto de grandes nodos. Si uno quisiera imaginarse Internet, debería pensarlo como una sucesión inacabable de nodos. Cada uno de esos nodos son a su vez redes y todas interconectadas sin un centro específico y todos comunicándose a través de ellos. Y esa red, cada uno de esos nodos puede ser yo solo con mi computadora en mi casa, o puede ser una empresa, o puede ser un conjunto de empresas, una red local de una ciudad, o puede ser un conjunto de ciudades conectadas a través de empresas y de actividades. A partir de esto ya hay una cantidad de negocios que se vienen haciendo en Internet, producto de la prestación de los servicios. Tiene que haber alguien que preste el servicio a los demás, y a su vez los prestadores tienen la característica en esta red tan particular que los prestadores que prestan el servicio a su vez son usuarios también de la red. Entonces podemos tener usuarios tan pequeños como yo, o el doctor en nuestra facultad o en nuestro escritorio, y puede ser usuario de la red, también es Microsoft, o puede ser cualquier otra gran empresa del rubro informático o de cualquier otro gran rubro, bancos, etcétera. Quiere decir que es un conglomerado de negocios posibles, como decía el doctor Hoffman, todo lo que la imaginación permita. Justamente este conglomerado de negocios posibles, ¿se pueden firmar contratos por internet, doctor Granero? El tema, yo los escuchaba a los dos, una de las principales cosas que a mi modo de ver ha generado una revolución es a los abogados, porque nosotros yo estaba pensando, estamos hablando como abogados de un tema que es técnico y que tiene un impacto en lo jurídico impresionante. La pregunta suya es de un impacto jurídico fantástico, que es justamente decir, el Código Civil establece que solamente aquellos documentos que son firmados son válidos. Entonces, ¿cómo se imagina un Vélez Arfield el hecho, que no está modificado, que un contrato de lo que celebra el doctor Brena diariamente, seguramente, o presta servicios a través de su estudio? Porque a nosotros nos pasa, las opiniones legales que prestamos en el estudio, difícilmente el cliente nos la pide en otra forma que en un mail. Y ese servicio es el que se está prestando y somos responsables de lo que estamos diciendo. Estamos transfiriendo dinero y ese dinero a nadie se le ocurriría que no ha pasado de una cuenta a otra o que se ha hecho, sino que mágicamente, como decía el doctor Hoffman, hay una palabra ahí que dice se ha hecho la transferencia, usted está... Entonces, el hecho para los abogados, que todo esto lo tomamos como una especie de, reitero, magia jurídica, baja la realidad concreta cuando un cliente nos dice, es muy lindo, esta realidad lo vemos como algo apasionante, pero ¿usted está seguro que jurídicamente es relevante y que esta persona que se ha comprometido no se va a arrepentir? Y ese es el hecho en el cual surgen algunos elementos jurídicos en el medio, como es, por ejemplo, la firma digital. La firma digital, la ley 25506, que se hizo en el año 2000, que se implementó el decreto del año siguiente y que todavía estamos dando vuelta de cómo hacer que esto se lleve a la práctica, en definitiva no es otra cosa que dar una solución jurídica a un tema técnico. Es decir, la ley establece que todos aquellos documentos que son hechos en papel, salvo algunos específicos como son las escrituras públicas, los testamentos, que deben ser hechos en forma tradicional, pueden ser hechos en forma electrónica. Y para poder obligarse, o sea que cumplir con el Código Civil, se pueden firmar digitalmente. La ley de firma digital es un elemento técnico que dice que con ciertos recaudos y algoritmos matemáticos, en base a unas claves que se entregarían terceros de confianza, avalados por el Estado, los usuarios tendríamos una forma de identificación, que puede ser una tarjeta,
hay distintos elementos técnicos como para hacerlo, en la cual la gracia que tiene la ley es que yo no me puedo arrepentir de lo que he hecho. O sea que la firma que estoy dando no puede ser repudiada. Esto es un elemento muy importante, porque los abogados en muy pocos casos tenemos en el tema tecnológico, salvo la habilidad de algunos jueces que interpretan a veces con valentía el hecho de cómo adecuar lo que ellos estaban diciendo, que el comercio electrónico existe hoy. Es como decir, hay cosas que aunque no las quiera crear existen, y esto existe. Entonces, al cliente no se le puede decir, porque no está regulado, no hay un contrato realmente realizado. Entonces, la firma electrónica, que es la que tenemos en este momento, que es el convenio entre dos partes que establecen que con esta forma de obligarse a través de claves asimétricas, como establece la ley, me estoy obligando, no va a ser repudiado. Pero el día que la firma digital exista con los certificadores avalados por el Estado, que es lo que estamos esperando todos que salga rápidamente, se van a acabar muchos de los problemas de incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los grandes temas que en Internet existen. El tema de la firma digital, si usted me permite, eso evidentemente viene a resolver una problemática que es dar seguridad a estas transacciones que no se hacen del modo tradicional, cara a cara, frente a frente, dándonos la mano, firmando papeles. Pero hay una cantidad de contratos que ni siquiera llevan firma, ni siquiera firma digital, y son válidos y se realizan a través de estos medios tecnológicos. Usted habrá comprado seguramente para su PC, si no violó alguna disposición, algún software. Y habrá recibido la cajita con la computadora y lo habrá abierto y habrá encontrado un hermoso manual con un CD adentro, pero todo en un plástico, ¿sí? Y usted de pronto rompe el plástico para sacar el manual y firma un contrato. Y ahora nos cuenta cómo sigue. Bueno. Tenemos que ir a una pausa y nuevamente les recuerdo para todas sus dudas, sugerencias que deseen hacernos, por favor pueden comunicarse por intermedio del sitio justiniano.com y enseguida volvemos y nos cuenta que hay el doctor Brenner cuando abrimos la cajita, con que nos encontramos. Ya volvemos. Continuamos charlando con el doctor Brenner, que nos va a contar qué hay debajo del plástico. No, yo lo que le comentaba era que seguramente usted compró un soft y hizo estos detalles que yo le comentaba, abrió, rompió el plástico y en ese momento firmó un contrato de licencia con Microsoft o con la empresa de la cual recibió ese soft. Y pues, por ahí usted no está enterado. Y además firmó un contrato que seguramente trae cláusulas como la prórroga de jurisdicción y aceptar una ley aplicable que seguramente no es la de su país, sino del país del productor de ese software. Y hay otro tipo de contratos que también son muy frecuentes y cada vez más frecuentes, que se hacen vía internet. Usted habrá comprado un disco o habrá pagado para bajar una música, si no está en otro tipo de negocio con la música, o habrá adquirido libros a través de los grandes librerías que ofrecen sus trabajos en internet. Y para hacer eso simplemente le habrán presentado una fórmula y usted lo único que hizo fue cliquear en acepto. Y cuando cliqueó en acepto, firma un contrato. Y no hay firma digital, no hay firma manuscrita, y hay una transacción, hay un negocio, va a venir el libro, usted va a pagar el precio y el negocio se perfeccionó. Por supuesto podemos entrar, no voy a entrar en detalles si esto es exactamente un contrato, qué tipo de contrato, todo ese tipo de cosas a lo que nos dedicamos los abogados, con eso ganamos la vida. Pero lo interesante es que de pronto, sin firma, sin papeles, sin nada, yo miro algo, me interesa y realizo una transacción y perfecciono un negocio cuantioso, como el de Amazon en libros o cualquiera de las grandes músicas, o en la compra de soft, o en tantas otras cosas que por supuesto cuando se trata de bienes inmateriales es facilitado por este medio su negocio. El de los bienes materiales ya no es tan sencillo, pero bueno, este es otro tema para tratar. Está muy bien. ¿Usted quería agregar algo, doctor? Sí, yo quería darle tranquilidad a la audiencia, porque en principio esto se ha estudiado científicamente por método estadístico, y en general el 98% de la población mundial
cumple sus acuerdos, cumple sus convenciones. Normalmente cuando este índice decrece y hay un aumento del incumplimiento, es porque se producen situaciones de crisis. La gente normal tiende a cumplir con sus obligaciones y no porque tenga un papel firmado lo va a cumplir, y si no tiene un papel firmado no lo va a cumplir. Hoy por hoy, por ejemplo, las dos compañías automotrices más grandes de los Estados Unidos, el 50% de todas las operaciones que realizan, las realizan vía Internet. Por ejemplo, para dar datos de tamaño, en el negocio turístico, las compañías aéreas, en la actualidad, se está calculando que el 30% de la venta de todos los pasajes aéreos, de todos los aviones que vuelan en el mundo, se hacen, como explicó mi colega el profesor Brenner, se hace por el simple método de llenar los datos y decir acepto, y cuando uno llega al aeropuerto, dice su nombre, y la persona se fija en la computadora, emite un ticket electrónico y la persona vuela. Y yo le diría que los porcentajes de error son inferiores al 1% en el mundo entero. Así que, por supuesto que existe inquietud. Y también estoy de acuerdo Existen algunos temores. Claro, y estos temores son porque también existen delitos en Internet, como fuera de Internet. Claro. Cuéntenos un poco, doctor Granero, ¿a qué se refiere con estos delitos? Y por supuesto, si hay soluciones, ¿no? ¿Cómo prevenirlos? Sí, el tema de los delitos es un tema que en el campo informático está muy discutido últimamente. Si hace falta una ley especial de ciberdelitos, como se le llama generalmente, o ya tenemos alguna aplicación en este momento. O sea, he hablado justamente hace muy poco de una estadística en la cual, hablando de estadísticas, la gente se sentía desprotegida por los delitos en Internet. No sé si están así. O sea, yo creo que más que obviamente tener buenas leyes es algo excelente, ¿no? Y es algo que los abogados siempre deseamos, caminar sobre elementos seguros y con leyes que sean claras. Pero en este momento, perdón que lo interrumpa, al no haber leyes precisas o que satisfagan a la gente, ¿existe la prevención para estos delitos? Sí, pero existen los delitos también, porque... No, por supuesto. Porque, primero, algo es delito cuando es definido como tal. Sí. Partamos de esa base, los abogados eso lo hemos aprendido, o sea, tiene que ser típicamente antijurídico y culpable un hecho para ser un delito, ¿no? Ahora bien, les cuento un caso, porque en esto en mucho está también la valentía de los jueces y la inteligencia de los abogados, o cómo debemos estudiar unos y otros. Hubo una persona, un periodista, que una vez publicó un email de una persona que no lo había autorizado. Esta persona le inicia un proceso por violación de correspondencia. ¿Esto es acá en Argentina? Acá en Argentina, sí, sí. Fue un caso, un leading case. Cuando esta persona inicia la acción reclamando por la violación de correspondencia, el imputado dice, no es delito, porque violar correspondencia es abrir un sobre y mostrarlo. La Cámara, con muy buen criterio, dijo, el codificador, cuando estableció el delito de violación de correspondencia, en ningún lugar dijo que era un sobre y que había que abrirlo. Claro. Por lo tanto, violar correspondencia también es publicar un mail. Este ya fue un caso, o sea que hay delitos y estos delitos existen, pueden ser cometidos y pueden ser penados. Otro tema que es muy interesante tener en cuenta es lo que se considera cosa. Por ejemplo, hubo otro leading case en el cual unas personas entraron en un site de Internet que es de la Suprema Corte, publicaron una foto, hackearon, como se dice técnicamente en el argot, el site de la Corte, los encontraron, los procesaron y los dejaron libres. ¿Por qué? Porque dañar un sitio no es una cosa y al no ser cosa no es un hecho punible. Esto ha sido revertido últimamente y ya se entiende que un site es una cosa en sí porque tiene electricidad, hay un uso que debe tener ese site y por lo tanto es dañoso el perjudicar un site. ¿Esto qué significa? Que si tuviéramos una ley sería quizás mucho más fácil, pero quizás más sencillo sería si tuviéramos buenos jueces, inteligentes, que estudien, abogados que sepan plantear los temas.
Entonces, en este momento hay delitos informáticos, y sí hay. Por ejemplo, recién usted hablaba de firma digital. Bueno, cuando se haga un uso ilegítimo de la firma digital, así como transgredir falsificar una firma es un delito, falsificar una firma digital también lo va a hacer. También, claro. Hoy día está muy en boga el uso de los datos personales. Bueno, el uso ilícito de datos personales, o sea, en bases que no están debidamente registradas. Yo no tengo el debido recaudo de tener un firewall en mi empresa y puede venir cualquiera y me puede robar los datos. Ese uso ilegítimo de datos puede ser un delito, es un delito condenado en el Código Penal. Entonces, ¿qué significa en esto? Que los delitos existen. El obrar humano debe ser regulado lo mejor posible, pero también debe ser estudiado. Y esto yo creo que es una, como decía al principio, es una materia que nos falta a los abogados. Ante las cosas nuevas, poner inteligencia, y por eso realmente es muy agradable ver cómo el doctor Hoffman ha escrito libros sobre estos temas. Hay que enseñar y tenemos que aprender de cómo aplicar estas nuevas tecnologías. Exactamente. Yo lo que saco en conclusión de toda esta conversación es que quizás más importante que saquen más leyes o las modifiquen es que informen, que informen a la población en general, a los profesionales por supuesto, y que cada uno se haga responsable también por informarse. De esta manera también pueden ellos prevenir, o podemos todos prevenir, que nos utilicen o que cometan delitos con nosotros. Exactamente. Les agradezco muchísimo su presencia esta noche. Lamentablemente tenemos que despedirnos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, el viernes que viene. Gracias.